Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a tocar un tema dentro de la investigación de ecología numérica que tiene que ver con las técnicas numéricas, estadísticas, matemáticas, informáticas en general que se utilizan con aplicaciones en la ecología. Vamos a hablar de software, es decir, de programas de ordenador que podemos utilizar en ecología numérica, en investigación ecológica principalmente. Bien, antes de hablar de software vamos a hablar de sistemas operativos. Es decir, el software corre en un sistema operativo y vamos a tener que explorar qué sistema operativo nos conviene. Desde mi punto de vista, ya llevo usando sistemas operativos libres o de código abierto desde el año 94. Recordemos que Linux apareció a principios de los 90. Por tanto, creo que tengo una dilatada experiencia en el uso de diferentes sistemas operativos. He manejado Linux, he manejado sistemas BSD, concretamente FreeBSD, he manejado sistemas OpenBSD, en algún caso NetBSD, y he manejado sistemas, he probado también Dragonfly BSD, he probado diferentes sistemas operativos. No recomiendo el uso de Windows, ni recomiendo el uso de Mac, y la razón es muy simple. Son sistemas propietarios y vamos a tener a nuestra disposición aplicaciones, pero muchas son de pago. Y también hay otro problema, y es que no vamos a poder utilizar los ordenadores con la misma eficiencia que nos van a dar los sistemas operativos libres. Sé que hay una propaganda para decir cosas en contra, pero basta pasarse por la web de Foronis y ver las comparativas que hay entre Windows, Mac, Linux y BSD, para darse cuenta que los sistemas operativos que ganan son los sistemas de código abierto o software libre, que no es lo mismo, pero equivalentes. Equivalentes para lo que nos interesa, que es que el usuario no tenga que pagar nada. La ventaja de estos sistemas, por tanto, si definimos que los sistemas operativos libres nos interesan, la ventaja que tienen estos sistemas es múltiple. Por un lado tenemos un código abierto donde los errores se corrigen rápidamente, no se espera a sacar la nueva versión del sistema operativo para corregir los errores. En computación con aplicaciones ecológicas o en bioinformática o en estos campos, nos va a interesar enormemente el uso de estas herramientas porque de software libre, porque nos van a permitir una estabilidad. El software libre está extremadamente depurado. Son, por ejemplo, la distribución Linux Debian son más de 1000 programadores. Pocas empresas privadas pueden tener un volumen de programadores tan alto, porque luego estamos hablando de 1000 programadores en la distribución Linux Debian, pero luego, por poner un ejemplo, pero luego tenemos un montón de programadores en cada una de esas aplicaciones que forman parte de la distribución y un montón de programadores haciendo el núcleo de Linux. Por tanto, los sistemas operativos libres nos van a permitir una mayor depuración de código. Por otro lado, la estabilidad de estos sistemas es proverbial. Nosotros necesitamos estabilidad y economía de recursos. Necesitamos que los ordenadores funcionen bien, porque en muchos casos vamos a hacer investigaciones utilizando ordenadores personales. En el caso de las aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, esto es extremadamente importante, porque vamos a optimizar equipos que a lo mejor no están a la última, o incluso estando a la última, vamos a necesitar sacarles el máximo partido, y con estos sistemas podemos adaptar no solamente el sistema, hacerlo más pequeño, compilar el núcleo, etcétera, sino que también podemos utilizar escritorios más ligeros, etcétera. Entonces, en esta primera entrega de software que vamos a utilizar dentro de la ecología numérica en general, vamos a hablar, por tanto, de estos sistemas operativos y vamos a comentar que dentro de los sistemas operativos libres es muy conveniente, tenemos dos posibilidades, es muy conveniente decantarse por una de las dos. Tenemos los sistemas BSD, que son sistemas originados en la Universidad de Berkeley en origen. Los principales son sistemas FreeBSD, sistemas OpenBSD, NetBSD y Dragonfly BSD. Estos sistemas operativos son excelentes, nadie dice lo contrario, son extremadamente estables. El problema que tienen, en mi opinión, es que hay menos programadores que se dedican a desarrollarlos y por tanto tenemos problemas con los drivers. Por otro lado, son sistemas que exigen un conocimiento previo en sistemas tipo Unix que solo está accesible a personas con cierta experiencia. Yo recuerdo que mucho tiempo después de usar Linux
me enfrenté por primera vez con un sistema FreeBSD 4.5, me pareció rapidísimo, potentísimo, me encantó el sistema, pero me costó configurarlo. Tuve que pedir ayuda en foros, cosa que no me había ocurrido en Linux y donde había encontrado tutoriales en internet. El handbook, por ejemplo, de FreeBSD, el manual de FreeBSD es excelente, pero en muchos casos te enfrentas a problemas que en el manual no se pueden resolver. Hay páginas web que explican muy bien cómo adaptar estos sistemas a escritorios, ordenadores de sobremesa. Y bueno, FreeBSD también tiene un San Benito, que es un sistema para servidores. Eso es falso. Puede ser adaptado como cualquier sistema BSD perfectamente como escritorio. Mi conclusión con los sistemas BSD es que son excelentes. Su estabilidad creo que supera la de Linux, pero todavía les queda un cierto recorrido para que sean de uso amplio. Y por eso están apareciendo versiones nuevas de sistemas BSD, concretamente FreeBSD, y he probado recientemente estas tres. La primera que he probado es TrueOS, que es un sistema operativo adaptado es un FreeBSD adaptado a escritorio. No ha conseguido detectar ni mi tarjeta inalámbrica Realtek 8723BE ni la tarjeta Intel que estaba usando. Tenía que arrancar específicamente en modo BESA, en modo gráfico con capacidades disminuidas. El sistema FreeBSD, que ha salido recientemente y ha recibido cierta publicidad, es un sistema también para escritorio, basado en FreeBSD también, concretamente en FreeBSD 12.1, es todavía más cercano a FreeBSD que el anterior, y me ha pasado exactamente lo mismo. Y finalmente he probado un sistema que lo había usado alguna vez, que es GhostBSD, y este sí me ha arrancado la tarjeta gráfica sin ningún problema, pero ninguno de los tres me ha configurado la red inalámbrica. Por tanto, lo siento mucho, me encantan los sistemas BSD, pero estos se van a ir a la papelera. Así que si quieres usar un sistema BSD, usa un sistema BSD puro, de momento, porque todavía les queda a estas distros BSD, todavía les queda un cierto recorrido. Y dentro de los sistemas BSD, yo creo que nos interesa especialmente FreeBSD, porque es un sistema que tiene muchas más aplicaciones. Inteligencia artificial. A mí me parece excelente NetBSD, por ejemplo, pero cada vez que he intentado compilar aplicaciones para uso en ecología se demora enormemente. Y por ejemplo, ya en mi caso concreto, cuando tengo que mantener un aula de ordenadores, no me puedo permitir el lujo de estar esperando a que compile el sistema en 15-18 equipos. Por tanto, me tengo que basar en sistemas que usen binarios. En muchos casos estos sistemas no tienen todos los binarios que necesitas. Algunos sí, los más típicos, pero otros no, y entonces tienes que compilarlos. No sé si alguien alguna vez ha compilado Quantum GIS o algún programa de estos grandes, potentes, basándose en el código. Realmente es un proceso tedioso. Recuerdo que la primera vez que usé un sistema FreeBSD, que debió ser, pues no recuerdo exactamente, en los años 98, 99, me tiré casi un fin de semana compilando el OpenOffice. Fue una cosa realmente memorable. O sea, dejé el ordenador encendido todo el fin de semana y al final terminó el OpenOffice. O sea, no podemos... una cosa es la estabilidad y la rapidez, pero no compensa, yo creo, el uso de código fuente. Con los procesadores actuales esto es menos problemático, compila mucho más rápido, pero aún así, en muchos casos, la compilación de código, aunque le da un plus de estabilidad al sistema y de rapidez, no compensa en muchos casos. Por eso quizá entiendo más la filosofía de OpenBSD, que se basa en binarios, pero el problema de OpenBSD, en mi opinión, es que no hay binarios para todo. Lo mismo le pasa a DragonflyBSD, otro sistema interesantísimo que apareció sobre todo como una derivación de FreeBSD para adaptarse a unos nuevos sistemas de gestión de memoria, sobre todo en redes de ordenadores, en clusters, quiero decir. Y bueno, pues todos estos sistemas son excelentes si tienes el hardware apropiado. Así que esto nos obliga, lamentablemente en muchos casos, a no ser que tengamos un hardware que esté soportado por FreeBSD o NetBSD, para eso sí sirven las distros que acabo de comentar, para chequear el hardware, pero yo recomiendo usar los sistemas puros en este caso. Todavía les queda un cierto recorrido a estas distribuciones BSD. Por tanto, todo esto nos obliga a usar Linux en muchos casos, y la pregunta sería, ¿qué distribución de Linux? Bueno, en mi opinión, después de muchos años usando muchas distribuciones, he probado Slackware,
he probado Red Hat en su momento, he probado distribuciones que ya han desaparecido como Conectiva Linux, he probado distribuciones basadas, por ejemplo, en sistemas de paquetes especiales de ellas, como puedan ser, por ejemplo, Void Linux, que me ha parecido excelente en cuanto a rapidez y estabilidad. He probado aplicaciones o distribuciones, por ejemplo, como pueda ser Devuan, que es una variante de Debian sin el sistema de inicio systemd, que es un sistema que espero que alguna vez salga de Debian, porque es un caballo de Troya, en mi opinión, dentro de las distribuciones Linux. Y yo me decanto básicamente por dos distribuciones que a mí me han parecido que cumplen los requisitos de estabilidad, rapidez y sobre todo con un repositorio de aplicaciones muy grande. Bueno, yo diría que hasta tres. Pero una de ellas la descartaría por ser rolling release, es decir, una distribución continua, y exigir un mantenimiento casi constante, que es Arch Linux, que me encanta, pero que creo que no compensa realmente el que sea rolling release. Yo creo que es mejor una distribución que no actúe de esa manera, digamos. Y me quedo con Slackware y Debian, que son, en mi opinión, las mejores. El problema de Slackware es que es como una navaja suiza de las distribuciones, son pocos desarrolladores, pero bueno, te dan una distribución mínima que tú compilas en base al código fuente original de los paquetes, lo que se llama Vanilla, programas Vanilla o Vanilla. Bien, fantástico, o sea, me parece una distribución excelente, la he usado, estoy encantado con esa distribución, pero me preocupa un poco el futuro de esa distribución. En qué medida esa distribución, que es muy personal, de Patrick Volkerding, ¿verdad?, que es el desarrollador principal, el dictador en vida, como se dice, el dictador benévolo en vida, se dice en inglés, pero me preocupa el desarrollo. Todo el mundo está esperando a que salga Slackware 15 desde hace 3 años ya. Entonces, aunque el software lo puedes actualizar basándote en código fuente y compila muy bien, y es una distribución, a mí es posiblemente la que más me gusta de todas, creo que no nos da la garantía todavía, espero equivocarme, de futuro desarrollo. Me parece una distribución que ha tenido demasiados problemas de financiación y de mantenimiento. Y Debian nunca me ha causado ningún problema. Debian ha sido una distribución que me ha funcionado siempre a la perfección. A veces me lo he tenido que trabajar un poco la configuración de algún periférico, pero hay una enorme cantidad de ayuda en internet y es una distribución extremadamente estable y que funciona muy bien. Posiblemente no sea la que yo prefiera en términos de estabilidad. Creo que Slackware tiene un plus todavía de estabilidad, en mi opinión, mayor. Y el rendimiento es muy similar a Debian. Y insisto, a mí me gusta más Slackware, pero yo creo que Debian es la distribución ideal para un uso en ecología. No recomiendo ninguna distribución como pueda ser Linux Mint, Ubuntu, todas estas, porque no son tan estables, consumen mucha más máquina, atraen al usuario con programas muy actualizados y con escritorios muy llamativos, pero yo creo que instalarte un escritorio del XQT, por ejemplo, es más que suficiente para trabajar, puedes hacerlo suficientemente estético. Ni siquiera tengo un escritorio, tengo un gestor de ventanas AISWM, que consume lo mínimo, y puedes ahorrar memoria y equipo si te configuras bien un escritorio AISWM o OpenBox o algún otro gestor de ventanas minimalista. Puedes tener el sistema aprovechando el procesador y la memoria a tope para las aplicaciones en ecología numérica. Por tanto, Debian no es tan difícil de instalar. Slackware no la recomiendo para un neófito en absoluto, es una distribución difícil. Arch no la recomiendo por la instalación, a pesar de que existan variantes de Arch, así que yo me dirigiría a Debian directamente. Creo que Debian es la distribución que a nivel de características generales es mejor. Soporta varias arquitecturas, es sumamente estable, tiene un repositorio ingente, está muy implantada en las universidades, se puede usar como servidor, como escritorio con plenas garantías. Yo he tenido servidores funcionando muchos años con Debian y no me han dado ningún problema. Y en fin, yo creo que efectivamente Debian es el sistema operativo universal y yo la recomiendo para cualquier estudiante de ecología que quiera adentrarse en el uso de estos programas, y va a encontrar un montón de software a libre disposición, completamente gratis y perfectamente auditado. Nada más. Hasta otra entrega, un saludo y muchas gracias.